encontramos con nuestro Edwincito de Paucará, que la viene rompiendo el todo el Perú. Oye, amigo, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, hace poquito Huancayo. Estamos arrasando por todos lados. Muchas gracias, don Eduardo. Bueno, en primer lugar, permítame saludar a todos tus hinchas, tus seguidores de este bonito programa. Proyecto Perú, por supuesto. Claro, como dice, estamos trabajando en todo el Perú. Muchas gracias a todos los amigos de diferentes lugares que estamos siempre viajando. Esto creo que es el resultado de un trabajo bien organizado, profesional, responsable sobre todo. Porque cuando uno se anuncia que va a estar en un lugar, tiene que llegar como sea, ¿no? Y me imagino que sí vienes recorriendo pues todo el Perú con tu Huayno con Requinto. Claro, de hecho, por supuesto que sí, nosotros como artistas, ¿no? Pues sobre todo la responsabilidad, ¿no? Y la dedicación, que siempre es lo más importante para un artista, ¿no? Muchas gracias y estamos contentos y felices de toda la gente, de todos los promotores que siempre confían en nuestro trabajo. Mucho cariño. Papá lindo, pero eso también hay que agregarle algo, esa cuota de gran humildad que tienes tú con tu gente, que no existe, pues ahorita no puedo, estoy botado, que nada. O sea, siempre contacto con tu gente, que te pide una fotito, te pide una cantadita, un saludito de cumpleaños, ahí estamos. No, de hecho, por supuesto que sí, de verdad, don Eduardo, te comento, de verdad, a mí me gusta tomarme fotos, de verdad, con todos mis hinchas, seguidores, pero a veces cuando tenemos dos presentaciones, nos salimos de un local, tal vez vienen para la fotito, pero yo me trato de tomar con todos, al toque, ya, rapidito, así, pero a veces cuando tenemos dos, tres presentaciones no se puede, pero de verdad, yo soy bien humilde, vengo de Huancavelica y yo creo que la gente me conoce como soy y todas mis canciones son de quechua y nunca voy a dejar de hablar mi quechua por nada. Ese es algo también característico porque tus canciones tienen español evidentemente, pero también no te olvidas de tus raíces, de tu lengua materna, como se dice, ¿no? Y siempre le estás imprimiendo porque al final es el público que gusta de tu música, también es quechua hablante. No, de hecho, por supuesto que sí, y bueno, en toda mi producción siempre tiene que haber una canción de quechua. En primera producción que cantamos Amapola y Chucha, no, última producción que lanzamos, la primicia también, Mamayaisi. Y también este tema que cantamos también en quechua, Disculpa por llamarte. Esa canción, de eso te quería hablar. Oye, papá, ¿a quién le dedicas esa canción, Disculpa por llamarte? ¿De repente algún amor es pasadito, algo así? No, de hecho, como cualquier persona, tú sabes, cuando ya terminas tal vez con tu pareja, así, siempre pues hay un momento cuando tal vez estás tomando tu traguito, tu cervecita y se te dice, no, llamas a cualquier hora, entonces a veces te rechazan, te dicen. No, pero cantadito como. Por eso, disculpa por llamarte, tal vez te molesta, ¿no? Disculpa por llamarte, tal vez te molesta. Son guchay mona subtiki, hayakamo raiki. Así es, ¿sí o no? Está bien, está bien. Papá lindo, ahora me he enterado, por ejemplo, que no solamente tienes éxito, pues como se dice en estas últimas presentaciones, y es algo que viene de hace buen tiempo que vienes trabajando y que estás preparando un espectáculo que vas a llevar a todo el Perú únicamente solo, ¿no? No, de hecho, por supuesto que sí, estamos empezando con este nuevo proyecto que ya hemos hecho en Huancayo por primera vez y eso fue el año pasado, en octubre. Y de verdad fue un lleno total y la gente me ha respaldado, sobre todo mis paisanos huancavelicanos que se radican allá en Huancayo. Y pues pensábamos hacer en diferentes lugares el año pasado, pero ya no teníamos fecha. Pero este año igual, ¿no? Hemos empezado en Huancavelica, porque siempre mis paisanos huancavelicanos siempre nos han reclamado. En primer lugar, siempre tu paisano. Claro. No, de hecho, y bueno, hemos realizado pues en Huancavelica por primera vez que también nos hemos atrevido pues a hacer nuestro concierto únicamente solo, exclusivo, nosotros toda la noche, hemos cantado a las 8 o 9 horas. Wow. Empezamos a las 8 de la noche, terminamos a las 6 de la mañana y de verdad fue un éxito total y de verdad no me lo esperaba, pero eso fue una noche muy bonita, noche inolvidable que nunca voy a olvidar. Y entonces estamos preparando en diferentes lugares y agradecer también pues a todos los promotores que tal vez apuestan por mí, que únicamente solo no es fácil hacerlo porque cualquier artista no se atreve a hacerlo pues únicamente, o sea, no toda la noche porque es complicado. Es complicado. Y lo que no sabe nuestro público es que también detrás hay toda una organización, preparar el repertorio, los ensayos, el escenario, las sorpresas, ¿no? Y evidentemente parar como macho 7, 8 horas cantando no es algo que cualquiera lo puede hacer.